Y déjenme decirle esto, hermanos, que el Señor Jesucristo que ellos creen no es el mismo Jesús que nosotros tenemos. No deje que una persona le diga, bueno, tenemos el mismo Cristo. No es el mismo Cristo. Porque el Cristo de lo que enseña la Iglesia Católica no es suficiente para salvar a través de lo que ellos dicen. Le quiero leer esto. Dice, el catolicismo enseña que Cristo es Dios, pero sin embargo su muerte, sepultura y resurrección no es suficiente para pagar la pena completa del pecado. Los que califican para el cielo todavía tienen que pasar tiempo en un lugar que se llama el purgatorio. Así que ellos enseñan, oh sí, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero dicen, y si decimos, pero solo uno tiene que creer en Cristo para ir al cielo, van a decir, no, pero uno tiene que ser más de eso, ¿verdad? Tiene que ser los sacramentos. Pero no cabe decir usted que Cristo es Dios. ¿No cree usted que su muerte, sepultura y resurrección fue suficiente para pagar los pecados de todo el mundo? Oh, claro que sí, pero no es suficiente. Tenemos que hacer otras cosas también. Tenemos que guardar los mandamientos, ser buena persona, tenemos que hacer comunión, tenemos que guardar todos esos mandamientos porque en realidad en los mentes de ellos no es suficiente. ¿Okay? ¿Qué es la respuesta bíblica? Mira primero de Juan capítulo 2. Versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acompáñeme a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Dígame usted, ¿por qué la muerte, sepultura y la resurrección no es suficiente para salvar? Si Dios dice que solo tenemos que creer en Cristo para ir al cielo y solamente creer, solamente poner nuestra fe en Él, solamente confiar en Él, ¿por qué es que tenemos que hacer obras para ir al cielo? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Amén. Dígame, porque ellos dicen, no, uno tiene que hacer los sacramentos, pero eso es de vosotros. Guardando los mandamientos y los sacramentos proviene del esfuerzo de una persona. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En caso que usted se confuse de lo que está diciendo, tiene confusión sobre lo que dice la palabra, dice no de vosotros y después dice esto, no de obras, ¿verdad? No de obras, no de vosotros, no de usted, no de guardar. Pues ¿de qué es? Fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Y fe simplemente es esto, creer, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No dice ahí, por el purgatorio seremos salvos de la ira. No dice, por los sacramentos seremos salvos de la ira. Dice, no, por Él. Él es el único que nos puede salvar del infierno, hermanos. ¿Y qué está hablando cuando dice la ira? Está hablando acerca del infierno. Porque el infierno es la última expresión de la ira de Dios, ¿verdad? Acompáñeme a Hebreos capítulo 10. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él fue crucificado, la Biblia nos dice que Él tomó los pecados de todo el mundo en Él mismo. Bueno, una persona cuando muere sin Cristo, la Biblia dice que va a estar en el infierno para la eternidad. ¿Por qué? Está pagando por sus pecados. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la paga, lo que debemos de pagar, la consecuencia sobre el pecado es el infierno. Pero, ¿por qué vino Cristo pues? Para pagar por los pecados. Mas dice la Biblia que cuando Él murió, su alma se fue al infierno por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Dice, eso es falsa doctrina. ¿Cómo que Cristo se fue al infierno por 3 días y 3 noches?
Si usted muriera y pagara por sus pecados, ¿a dónde iría su alma? Al infierno. Por eso era necesario que Cristo, cuando Él fue crucificado y murió, se fuera al infierno también. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Qué está diciendo ahí? Porque los católicos creen que se puede perder la salvación también. Dicen, sí, la salvación sí se puede perder porque si usted anda en los caminos y se aleja de los caminos de Dios, va a perder la salvación. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que Cristo murió una sola vez. Si usted puede perder la salvación, es decir que Cristo tiene que regresar otra vez, nacer otra vez, ¿verdad? Ser crucificado otra vez, ir al infierno otra vez y resucitar otra vez. Pero dice ahí la palabra de Dios que lo hizo una sola vez. ¿Por qué? Porque la muerte de Él y la resurrección es suficiente para salvarnos a nosotros.